Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy vamos a hablar de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es uno de los acontecimientos más importantes de ese siglo XVIII, ese siglo de las luces, ese siglo de la razón, ya que se da una explicación de por qué esas 13 colonias deciden separarse del imperio más poderoso del mundo y vamos a decir entre comillas más democrático, ya que era un régimen parlamentario. Como hablamos en una ocasión, todo este problema comienza con la Guerra de 7 años, toda esta diferencia entre las colonias y la metrópoli, entre las colonias e Inglaterra. Porque en la Guerra de 7 años esos colonos se sentían tan británicos como el que más y pelean del lado de los ingleses. Pero cuando termina la guerra, los ingleses tienen que aplicar una serie de impuestos y les repito, era la monarquía más avanzada, era una monarquía parlamentaria. Ellos desde 100 y pico años antes de la Revolución Gloriosa, que fue en 1688, ellos no podían, tenían leyes que el rey no podía poner impuestos sin la aprobación del Parlamento. Y en el Parlamento estaban representadas la nobleza, la Cámara de los Lores, y el pueblo, la Cámara de los Comunes. Entonces, cuando termina esta guerra de los 7 años, que ganan los ingleses, se ratifican como el primer poder, ellos necesitan dinero, el gobierno inglés necesita dinero y crea una serie de impuestos, particularmente en las colonias. Y a estos colonos no les gusta, pues a nadie le gusta que le suban los impuestos y que le cobren de más por las cosas. Entonces empiezan una serie de protestas, bajo el grito, como hablamos ya en un programa, de No Taxation Without Representation, ya que ellos no tenían representantes en ese parlamento inglés. Entonces ellos no estaban de acuerdo que si no discutían con sus representantes le pusieran impuestos. Y les recuerdo que estas colonias eran muy avanzadas, eran muy prósperas, tenían un gran comercio, producían el 30% de los barcos ingleses, tenían plantaciones riquísimas y eran una gente muy culta. Al momento de estos acontecimientos de la independencia de Estados Unidos tenían más de 40 periódicos, o sea, era una gente que leía mucho. Entonces, cuando el gobierno inglés coloca estos impuestos, es que empiezan una serie de protestas. Se las resumimos en las dos más importantes, que las dos fueron en Boston, que fue lo que se llamó la masacre de Boston. En Boston existía un grupo que se llamaba los Hijos de la Libertad. Entre estos Hijos de la Libertad, los más connotados eran Paul Revere, John Hancock y Samuel Adams. Y bueno, en Boston se promueven una serie de acciones y hay un momento que se forma un tumulto y los soldados ingleses disparan y matan a unos cuantos colonos, y eso lo representó Paul Revere, que era un grabador de plata, y esto se vio en esos 40 periódicos de las 13 colonias, los soldados ingleses disparando inclementemente contra la población. Pero eso pasó, eso fue en 1770 y las consecuencias no fueron tan graves. Las que sí fueron graves fueron 3 años después del motín de Boston, que estos Hijos de la Libertad promueven lo que se llamó pues el motín de Boston o el Tea Party, que los miembros de esa organización, los Hijos de la Libertad, disfrazados de indios, suben a 3 barcos de la Compañía de Indias Occidentales que tenía el monopolio del té, tomen el té y lo lancen por la borda. Es una cosa notable, ya que fue una cosa hecha sin vandalismo, es decir, no se robaron más nada de los barcos, no destruyeron nada, sino simplemente ellos estaban protestando contra ese monopolio del té, tomaron el té y lo lanzaron al agua y se fueron. Pero vienen las reacciones inglesas, que son las que ya originan el principio de la guerra de independencia. Las reacciones inglesas fueron lo que los colonos llamaron las leyes intolerables o las actas intolerables, y los ingleses por su parte le llamaban las leyes coercitivas. Los ingleses deciden que hay que castigar a Boston y hay que castigar a esa colonia de Massachusetts. Entonces hacen una serie de leyes en las cuales bloquean Boston, cierran el comercio de la ciudad, obligan a los ciudadanos a pagar los daños por haber tirado el té al mar, hacen las actas de Quebec, los estatutos de Quebec, que fueron sumamente desagradables para las 13 colonias, ya que extienden la jurisdicción de esa nueva colonia inglesa, pues que ahora nueva como colonia inglesa, que antes era francesa, y cierra de alguna manera las fronteras de las colonias tradicionales americanas, de las 13 colonias, que se estaban expandiendo hacia el oeste. Entonces más bien ponen ese oeste bajo la jurisdicción de Quebec, y hay un gran descontento en las 13 colonias. Y se promueve lo que se llamó el primer Congreso Continental. Se convocan a las 13 colonias a que se reúnan en Filadelfia, que manden delegados.
todas esas colonias tenían sus asambleas legislativas y sus cosas un poco independientes, entonces mandan delegados a Filadelfia y acuden 12 de las 13 colonias, faltó Georgia en este momento. Y en ese primer Congreso Continental, les voy a decir, primero es muy importante que se conocen, que se ven personalmente muchos de los líderes de lo que después fue la Revolución Americana, como George Washington, primer presidente, John Adams, segundo presidente, Patrick Henry, Richard Henry Lee, una serie de personajes que después firmaron y promovieron la independencia. Y ellos, como los griegos allá en Corintio, deciden que van a actuar en bloque. Aunque eran 13 colonias separadas, cada una con su legislación y con sus cosas y con sus leyes, todas bajo el imperio inglés, ellos deciden que el ataque o la agresión inglesa a una de las colonias iba a ser respondida por las 13 como un bloque. Promueven que se busquen armas y se entrenen ciertas milicias para estar preparados para cualquier eventualidad. Y vamos a detenernos en el nombre que le daban a esos milicianos. Le decían los hombres del minuto, the Minutemen, ya que apenas los llamaban, apenas había una emergencia, estaban listos en un minuto. Y además promueven que se haga un segundo congreso el año siguiente. Este congreso se reunió el año de 1774, este primer congreso continental, y el segundo se iba a reunir en 1775. Y así las cosas cuando llegamos al año de 1775. Están estos colonos, estos hombres del minuto, estos Minutemen, recogiendo armas, escondiéndolas, y los ingleses comienzan a requisar en diferentes sitios. Les recuerdo pues, que en Boston estaba este grupo de los Hijos de la Libertad y habían creado un sistema de alerta muy simpático y que está en todos los libros y en todas las todo el anecdotario de la historia de los Estados Unidos está esto que les voy a contar a continuación, que ellos habían acordado en que se iba a hacer una señal en la torre de la iglesia, de la vieja iglesia de Boston, de Old Church Tower, iban a colocar una linterna si iban por tierra y 2 si iban por mar. Entonces, eso es una de las frases más famosas de la guerra de independencia de Estados Unidos. Se la voy a colocar en inglés y en español. Fíjense, en español es 1 si por tierra, 2 si por mar. En inglés, como ven, 1 if by land and 2 if by sea. O sea, que iban a colocar en esa vieja iglesia, en esa vieja torre muy alta, una linterna si venían los ingleses, si los ingleses salían a requisar armas por tierra, y 2 si salían por agua, por mar. Entonces, estos Hijos de la Libertad, les recuerdo, Paul Revere que hizo este grabado de la masacre de Boston, estaba alerta en las afueras a ver qué linterna se prendía, y cuando ve que se prende la linterna, coge su caballo y sale galopando, como dice la canción que ya les coloqué en una ocasión de Viva la Gente, Every Village and Every Farm, o sea, alertar a cada pueblo y a cada granja de que venían los ingleses. Entonces él va alertando a la gente y los esperan en un sitio que se llama Lexington, 70 y tantos milicianos a un ejército inglés que venía de 700 y tantos. Vamos a hacer una primera pausa y los dejo escuchando una vez más esta canción de Paul Revere del grupo Viva la Gente, y vamos a ver qué pasó en Lexington y cómo siguieron estos acontecimientos de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Amigos, seguimos hablando de esta declaración de independencia de los Estados Unidos y estamos en Lexington, en el sitio donde comienzan las primeras acciones armadas de esta guerra de independencia. Quedamos en que venía una columna inglesa de 700 y tantos hombres y se le enfrentan un grupo de milicianos de 70 y tantos hombres del minuto, de Minutemen. Hay un intercambio de palabras en Lexington y alguien dice, si los ingleses quieren guerra, pues la comenzamos aquí mismo. Los ingleses disparan, era una avanzada, no estaba el jefe del ejército, un general Smith, que seguramente hubiera evitado que comenzaran estas hostilidades, pero el hecho es que el ejército inglés dispara y mata a 10 milicianos. El resto de los milicianos se desbanda, pero alertan a sus hombres del minuto, comienzan a llamar, como dice la canción de Paul Revere, en cada villa, en cada granja, y comienzan a venir gente de todas partes. Los ingleses habían seguido de Lexington está, como les muestro en el mapa, a 16 kilómetros de Boston, habían seguido a Concord, que está a 26, a requisar las armas, y comienzan a llegar los hombres del minuto, los milicianos de todas partes, y a acosar a los ingleses, a dispararles,
los ingleses tienen que irse en retirada, siguen llegando milicianos, los ingleses siguen retrocediendo. En definitiva, si no sale un ejército de Boston que estaba militarizado a protegerlos, miren, acaban con los 700 hombres. Pero sí mataron o hirieron a más de 270. O sea, fue para los ingleses una grandísima pérdida y fue la primera batalla de la guerra de independencia. Estos milicianos persiguen a los ingleses y le ponen sitio a Boston. Sitian a Boston, la rodean de milicianos y toman una colina que se llama Bunker Hill. Si ven el mapa de Boston, bueno, hoy en día, vamos a ver primero este mapa de Boston, como es hoy en día, no se diferencia bien. Pero si ponemos este mapa de la época, vean que Boston está frente como una especie de península en la que hay varias montañas, varias montañitas, varias colinas. Una es Brett Hill y otra que se llama Bunker Hill. Entonces estos milicianos, estos hombres del minuto, toman esa columna y como alguno tenía alguna experiencia militar, les dice, los instruye para hacer fosas, empalizadas y defensas. Y se plantan ahí enfrente a Boston. Los ingleses deciden desalojarla, era un sitio muy estratégico, entonces comienzan a desembarcar soldados para que ataquen a Bunker Hill. Y así como les dije que esa frase de una si por tierra, dos si por mar es una frase súper emblemática y súper conocida en toda la historia americana, aquí viene otra frase súper emblemática y súper conocida. El jefe de las milicias, el jefe de los Minutemen, les dice: no disparen hasta que le vean el blanco de los ojos. O sea, no disparen hasta que estén muy cerca. Le digo que eso es importantísimo. Estamos hablando de unos milicianos que no tenían experiencia militar, que seguramente su primer instinto hubiera sido, cuando ven a los ingleses desembarcar, dispararles. Pero a lo mejor estaban tan lejos que o no acertaban o las balas simplemente no llegaban. Entonces los instruyen de que no tienen que esperar hasta que los tengan ahí, pues hasta que le vean el blanco de los ojos, entonces disparar. Y los ingleses, que eran el ejército, vamos a decir, más entrenado, mejor del mundo, ellos van con su orden subiendo a las colinas y cuando ya están cerquita, dan la orden de fuego, amigos míos, y diezman, o sea, matan a la mayoría de los oficiales ingleses y a un montón de soldados que los ingleses tienen que huir en desbandada. Así pues, los ingleses hacen 3 cargas hasta que terminan tomando la colina, y la terminan tomando porque los milicianos, los hombres del minuto, se quedan sin municiones. En resumen de este encuentro, de esta segunda gran batalla de la guerra de independencia de Estados Unidos, los ingleses perdieron más de 1000 hombres y los colonos perdieron un poco más de 400. Es decir, los ingleses perdieron 2 veces y media más que los milicianos. Eso fue considerado, aunque fuera una victoria inglesa, como dicen, una victoria pírrica, ya que perdieron más de lo que perdieron los derrotados. Les muestro aquí el monumento que existe hoy en día en esa colina para conmemorar estos acontecimientos allá en Boston. La batalla de Lexington fue el 19 de abril del año 1775, ya la de Bunker Hill fue en junio, y en mayo se había instalado ya, el 10 de mayo, el segundo Congreso Continental. Y después de los acontecimientos de Lexington y Concord, les repito, que fueron en abril, ya este Congreso se instala en mayo, el Congreso decide que necesitan un ejército, que no puede ser solamente esos hombres del minuto y esos milicianos, que por más que sea no tenían ni un entrenamiento ni una disciplina militar. Entonces deciden formar un ejército, y entre la gente que estaba en ese Congreso estaba un personaje que había peleado en la guerra de los 7 años, tenía experiencia militar, estaba vestido con su uniforme y que daba la seguridad de ser un hombre sereno y centrado, que era George Washington. Entonces nombran a George Washington jefe de ese nuevo ejército continental que todavía no existía, que iba a organizar a esas milicias. Ese Congreso no está decidido a declarar la independencia, ni mucho menos. Muchos de ellos, sobre todo en el inicio del Congreso, lo que querían era una reconciliación con el rey de Inglaterra. Y ese mismo mes de junio, julio, hacen lo que se llamó la petición de la rama de olivo, o sea, el Olive Branch Petition, que firman casi todos los miembros del Congreso. Es una petición al rey buscando la reconciliación, que le quiten los impuestos, que quiten los castigos a Boston, que echen para atrás las actas de Quebec, una serie de cosas que en definitiva, que le den representación en el Parlamento inglés, y ellos se seguían sometiendo, pues seguían bajo la jurisdicción inglesa. El rey, por supuesto, que no le hizo ni caso a esa petición, más bien en agosto rechaza esa petición. Pero este Congreso
como dice el dicho, por un lado a Dios rogando y por el otro con el mazo dando. Así como por un lado buscan la reconciliación con Inglaterra, por esa misma fecha que se instala el Congreso, el 10 de mayo, un grupo de milicianos que tienen un nombre muy divertido. Ellos tienen los Green Mountain Boys, los muchachos de la Montaña Verde, que eran unos milicianos que estaban en lo que hoy es el estado de Nueva York con la frontera de Vermont. Y ahí había un fuerte que había sido muy importante en la época de guerra contra los franceses, que se llamaba Ticonderoga. Y en este momento estaba muy mal defendido por los ingleses, porque era un sitio que, quitando la guerra de independencia de Estados Unidos, no tenía la menor importancia militar. Quedaba en una frontera por allá que lo que había de ahí para allá era indios. Entonces, pero lo que sí tenía, que había quedado de la guerra con los franceses, era armamento. Tenía cañones, tenía armas, tenía pólvora. Entonces estos milicianos, estos muchachos de la Montaña Verde, estos Green Mountain Boys, atacan al fuerte y lo toman fácilmente, ya que estaba pobremente defendido con 40 y tantos soldados y muchos de ellos inválidos, heridos. Lo más importante es que se apropian de armas, municiones y pólvora que necesitaban para continuar esa lucha contra Inglaterra. Y el Congreso, fíjense, no repudia la acción, no dice que estuvo mal hecho. Por un lado le mandan la petición al rey, pero por el otro no desautorizan eso. Y no solamente eso, este ejército continental planifica su primera ofensiva militar, que es atacar a Canadá. Ellos aspiraban a que ese grupo de nueva colonia, que antes era francesa y ahora era inglesa, pero que era gente que hablaba francés, católicos, etcétera, se unieran a la guerra. Pero esta gente no se decidía a unirse mientras estuvieran ocupados por los ingleses. Entonces planifican una expedición que entra por Montreal y otra a Quebec. La que entra por Montreal, en primer término, toma Montreal. Los norteamericanos los colonos toman a Montreal. Y de ahí siguen hacia Quebec a encontrarse con la otra columna y le ponen sitio a Quebec. Pero ahí sí son rechazados por los ingleses y muere uno de los principales líderes de este ejército, que era el general Montgomery. Ahí le mostramos una pintura famosa de su muerte enfrente a Quebec. Pero así llegamos, estamos ahorita en diciembre del año de 1775, ya en el Congreso hablan de que ellos ya no respetan la autoridad del Parlamento, pero todavía en la opinión pública no se decidían a declarar la independencia. Mucha gente se sentían súbditos ingleses. Si vamos al mundo pequeñito, les puedo decir que la mayoría de las esposas de los hombres seguramente están diciendo, oye, que se arreglen las cosas, no que los tipos se tengan que ir a matar con los ingleses, que por lo demás era un ejército sumamente respetado. Y les cuento que los ingleses, cuando comienzan estas escaramuzas, contratan, en esa época era muy común, a 30.000 mercenarios que lo llamaban hessianos, que eran principalmente de Alemania, que eran soldados pagos, muy disciplinados, muy buenos, y contratan a 30.000. Muchos de ellos, la gran mayoría, vinieron a América a pelear del lado de ingleses, otros a ocupar posiciones en otras partes del mundo para que los ejércitos ingleses vinieran para acá. O sea, estamos hablando de que era una guerra con una superpotencia y estos eran unos colonos que prácticamente no tenían experiencia militar. Entonces la opinión pública está muy dividida. Unos querían reconciliación con los ingleses y otros más recalcitrantes querían independencia. Y esto no cambia hasta que en enero del año siguiente, de 1776, se hace lo que se llamó el ensayo o el libro Sentido Común. Vamos a una pausa y vamos a ver qué es el sentido común. De esta declaración de independencia de los Estados Unidos, y vamos ahora con el sentido común. Sentido común es un ensayo que escribió un colono que se llamaba Thomas Paine, que podemos considerar que es el primer bestseller de toda la historia de la humanidad. Un bestseller es un libro, una publicación que se vende muchísimo en muy corto tiempo. Imagínense ustedes, en esas 13 colonias, en las cuales la población era entre cerca de 2,5 millones de habitantes, se venden 120.000 ejemplares en 3 meses y 500.000 en un año. O sea, es un bestseller. En ese momento no se había vendido una cosa tan rápido seguramente en ninguna parte del mundo como se distribuyó, como se difundió este ensayo Sentido Común. Está escrito en un tono
medio religioso, medio sermón religioso protestante, pero en definitiva dice que Inglaterra es una tiranía, ya que la gobierna un rey hereditario y un parlamento que tiene una parte hereditaria, y que ellos lo que deben hacer es una república representativa con elecciones, etcétera. Además, ellos no ganan nada dependiendo de los ingleses, ya que su comercio sería más próspero y más libre si ellos pueden comerciar directamente sin tener a los ingleses de por medio. Además, ellos en el panorama mundial, mientras estén bajo la órbita de los ingleses, no tienen personalidad propia, sino son una colonia americana, y en definitiva da un montón de argumentos en pro de la independencia. Y eso comienza a volcar a la opinión pública, que ya en abril, mayo y junio la mayoría de las colonias van instruyendo a sus delegados de que se promueva la independencia. Cuando llegamos a junio, ya uno de los congresantes, uno de los representantes, Richard Henry Lee, le pide al Congreso que se haga una declaración de independencia. Y se nombra un comité que se llamó el Comité de los Cinco. Este Comité de los Cinco está formado por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston y Roger Sherman. Si ven la pintura que está adornando nuestra grabación atrás, vean a este Comité de los Cinco entregándole el acta de la independencia al presidente del Congreso, que no era nada más y nada menos que John Hancock, este hijo de la libertad. Entonces, este Comité de los Cinco redacta, principalmente se le atribuye a Thomas Jefferson la redacción de esta acta, pero ahí estuvieron personajes, imagínense, como Benjamin Franklin, un hombre sabio en todas las ciencias, y John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos. Entonces este Comité de los Cinco redacta esa acta de la independencia, que es una belleza y vale la pena que leamos los dos primeros párrafos de su introducción. Como les dije al principio del programa, estamos en el siglo de las luces, en el siglo de la razón. Entonces se está formando un nuevo país, algo insólito en la historia de la humanidad, un nuevo país que no va a agarrar nada viejo. No es que van a traer un rey de otra parte y lo van a poner, sino es un nuevo país con unas nuevas instituciones y una nueva forma de gobernarse y de hacer las cosas. Entonces ellos dan las razones. Y comienza, les leo el principio del primer párrafo, dice: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han unido al otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual que las leyes de la naturaleza y Dios le dan a derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que se declaren las causas que lo impulsan a la separación. O sea, cuando ellos deciden separarse de Inglaterra, como es su derecho, es importante dar las causas por las cuales se separan. Y después viene el segundo párrafo, que les digo que para estar en un documento de esa importancia, aunque eran pensamientos de los filósofos, aunque eran producto del siglo de la razón, es la primera vez que se plasma en un documento de esa importancia. Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Miren, esto es poco más o poco menos lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, pero escrito 13 años antes. Unos me dirán, bueno, pero existió la esclavitud. Bueno, de eso vamos a hablar en el Educando a nuestros padres, vamos a hacer algún comentario. En definitiva, este documento es aprobado de manera unánime. Al principio se abstienen, pero no votan en contra los delegados de Nueva York. Y tiene anécdotas. La que más me llamó la atención es la del representante de Rhode Island, que se llamaba de apellido Hopkins, que era una persona, tenía 68 años y tenía un problema en el brazo, que tenía que ayudarse para firmar una mano con la otra porque le temblaba. Y él dice: mi mano tiembla, pero mi corazón no. Y una de las anécdotas es que en ese sitio que se llama la Independence Hall en Filadelfia, donde se reunía el Congreso, había una campana que hoy en día está en un parque, en un museo que se llama el Monumento de la Libertad o algo así en Filadelfia. Esa campana dicen que la tocan el 8, 4 días después, para celebrar la aprobación del Acta de la Independencia. Esa campana nada más ha sonado en momentos solemnes, pero suena esa campana, hay una gran euforia. Washington agarra la Declaración de Independencia y se la lee a sus soldados cuando estaban en Nueva York. Y así se forma esta nación que al paso de ciento y tantos años se convirtió en la nación más poderosa de la tierra, y que fue un nuevo paradigma desde el punto de vista de las instituciones, la democracia y la representación.
y que sirvió de ejemplo a las siguientes declaraciones de independencia de las colonias españolas. Ese es el programa que les queríamos hacer hoy y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Primero vamos a hacer la reflexión acerca de esa declaración de que todos los hombres nacen libres e iguales y siguió manteniéndose la institución de la esclavitud. Si ustedes me preguntan qué justificación tiene eso, les voy a decir sin que me quede nada por dentro, ninguna. Si todos los hombres nacen libres e iguales, la esclavitud debió haberse abolido en ese mismo instante. Pero por otra parte les digo, así mismo ocurrió en la mayoría de los países suramericanos, que después de la declaración, después del final de la guerra de independencia, la esclavitud siguió existiendo. Si vemos este mapa, vean cuándo se disolvió la esclavitud, y en la mayoría de los países fue bastantes años después de la independencia. En Venezuela en 1854, en Colombia en 1851, Perú 54, Ecuador 51, pero sí, bueno, hay unos cuantos que fueron pioneros, vamos a decir Santo Domingo el 22, Chile el 23, Bolivia el 26, México el 29, y hay otros como Brasil el 88. Vamos a decir que sin justificar para nada esa atrocidad, fue una atrocidad que se mantuvo en la mayoría de los países del mundo por unos años más. El segundo comentario en este Educando a nuestros padres es este cuadro de John Trumbull, que es el más famoso de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que está en el Capitolio de Washington hoy en día, que salen ese comité de los 5, véanlos ahí, a Jefferson, Franklin, Adams, Sherman y Livingston, entregándole a John Hancock el acta de la independencia. Y vean ahora el acta firmada. Fíjense que es casi grotesco la firma central, es la de John Hancock, ese presidente del Congreso que hace una firma exageradamente grande. Y les digo, todos los que firmaron ahí estaban exponiendo sus vidas. Todos los que firmaron ahí sabían que eran objeto de persecución por los ingleses por haber firmado esa acta. Y por último, en el Educando a nuestros padres, como siempre queremos sacar una enseñanza positiva de los temas de los que hablamos, para mí una cosa importante es esto que ellos llamaron los hombres del minuto. Yo creo que todos, para muchas cosas, debemos ser hombres del minuto. Nosotros debemos ser hombres del minuto para con nuestro país, para con nuestra familia, para con nuestros amigos. Nosotros debemos ser personas que cuando nos necesiten, cuando nos llame el deber, estamos ahí el minuto sin importar qué está pasando. Y ese era el mensaje que les quería dar hoy. Convirtámonos todos en hombres del minuto, personas que estamos a la orden de cualquier necesidad, de cualquier causa noble. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.